Se acerca el veranito y todos queremos dejar nuestra terraza bien mona para disfrutarla. Por eso hoy os voy a hablar de técnicas para hacer de forma rápida y así sacarle el máximo provecho a nuestra terraza o patio. Empezamos. Por lo que hace al suelo, ¿qué opciones tenemos para colocar en el suelo? La primera opción, y es una cosa que hicimos en casa de mi abuela, es la colocación con moldes de mortero. Esta forma es muy fácil, le podemos dar un cambio muy radical a nuestro suelo y lo único que necesitamos es un molde que vale 15 euros y el mortero, que por lo general suele ser bastante económico. Para colocar este tipo de suelo con moldes, lo que tenemos que hacer sobre todo es limpiar muy bien el suelo, la superficie donde lo vayamos a colocar. Hay que dejarla muy limpia y le vamos a ir echando un poquito de agua porque hay morteros que no necesitan agua y otros que sí. En el caso de que utilicemos uno baratito, pues probablemente habrá que ir añadiéndole agua al suelo para que así tenga un mayor agarre. Así es como lo hicimos nosotros y una vez limpia la superficie, pues básicamente mojamos el suelo, ponemos nuestro molde y le añadimos el mortero encima. Le damos unos golpecitos para que el mortero se acabe de repartir por todos los huecos y ya directamente pasamos a sacar el molde. Y ese mismo proceso hay que repetirlo una y otra vez, o sea, uno al lado del otro, y podemos optar por poner el suelo de la misma forma o irlo intercalando y así pues nos quedarán como una especie de adoquines. La verdad es que es muy bonito, nosotros hace ya bastante tiempo que lo tenemos y lo que hicimos una vez teníamos todo el suelo puesto fue pintarlo. Le damos una pinturita, ya se ve de otra manera y queda muy bonito y llamativo. No es una opción fácil de hacer, o sea, sí que es fácil, lo que pasa que es verdad que el esfuerzo físico pues de estar doblado así colocándole el mortero y haciendo la mezcla y demás pues es más sacrificado, pero es bastante económico. Si por ejemplo tenemos un patio bastante grande, pues podemos optar por hacer un trocito y en el otro trocito pues colocar otra cosa como podría ser por ejemplo el césped. Podemos ir pues combinándolo con diferentes opciones. La segunda opción sería pintar el suelo. Esta opción es también económica y fácil y lo único que hay que hacer es limpiar muy bien la superficie como hemos hecho anteriormente, dejarla lo más lisa posible, así que si tenemos que hacer un planché de cemento sería el momento, y una vez completamente seco pues cogemos una pintura que sea especial para exteriores y lo pintamos. Hay que tener cuidadito y vigilar porque hay pinturas que son transitables y otras que no lo son. Las que no son transitables normalmente suele ser una de dos, o porque hay que ponerle otro revestimiento encima o porque está más bien pensada para tejadillos que no sean transitables. Entonces una vez nos hemos asegurado de que sí que es una pintura para tránsito por encima, pues básicamente cogemos nuestro rodillo. Si no tenemos extensor de rodillo podemos coger un palo de escoba, lo pegamos y le ponemos así el rodillo y así podemos pintar de una forma fácil sin tener que agacharnos a pintar. Lo pintamos y una vez lo hemos pintado le vamos a hacer el efecto peinado, que esto lo hemos explicado ya algunas veces y es sin pintura, vamos a pasarle el rodillo para que así la pintura acabe de extenderse y nos quede lo más lisita posible. Nosotros en sí no hemos utilizado esta técnica transitable, por decirlo de alguna forma, hemos pintado algún que otro tejadillo y demás y nos ha dado buen resultado. Sin embargo, como os he dicho antes, los moldes que hicimos los pintamos y también pues nos ha dado buen resultado y por eso creo que es una opción rápida y económica para hacer y darle un cambio radical a nuestro patio. El siguiente es mucho más fácil de hacer que los anteriores, pero también es más carete, es menos económico y sería utilizar el suelo de PVC tipo click. Este suelo lo utilizamos también para la terraza de mi abuela y básicamente hay que ir encajándolo uno con otro. Tenemos diferentes modelos, bueno, mucha variedad de modelos, puede ser imitación a baldosa, puede ser imitación a madera y la gran ventaja de este suelo es que es increíblemente fácil de colocar, solo hay que ir encajando uno con otro, es completamente impermeable y lo podemos colocar sobre cualquier superficie. La cosita que hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, es que el suelo tiene que estar totalmente nivelado. Si el suelo no está nivelado, nuestras baldosas van a calcar este desnivel, así que vamos a ir andando y se van a levantar unas, se van a agachar otras y en fin, tiene que estar el suelo totalmente recto y nivelado. Si no lo tenemos así, os recomiendo hacer un planché de mortero para dejarlo totalmente recto y ya pasaríamos pues a colocar el suelo. Este suelo lo que nos permite es tapar
pues todas las imperfecciones que tengamos en el suelo antiguo. Pues por ejemplo, si hay grietas, si hay agujeritos o lo que sea, pues si los tapamos y no nos queda del mismo tono de mortero, pues no pasa nada porque no se va a ver absolutamente nada. Aparte, el resultado final pues queda muy bonito, es muy llamativo y sobre todo pues este de efecto madera a mí personalmente me encanta, me gusta muchísimo cómo ha quedado y luego pues podemos combinarlo pues con algunas plantitas y combinarlo con varias cositas, como en este caso también con césped artificial. El césped artificial sirve para todo, es nuestro mejor aliado. Ponemos este suelo, césped artificial, ponemos el otro, césped artificial. Siempre podemos encontrarle una solución u otra. La siguiente opción que tendríamos en el caso de que el suelo pues no nos acabara de convencer sería utilizar una alfombra. Hay alfombras que son para exterior de tejido y hay alfombras vinílicas también para exterior. Tendríamos que encontrar pues la que más se ajustara, ya fuera por los tonos, por el diseño y por las dimensiones, a nuestra terraza. Y desde luego lo más rápido sería la alfombra. Es verdad pues que tiene otras desventajas y es en el caso de que el suelo pues no esté perfecto, eso se va a ver, toda la parte que no quede oculta pues se va a ver, pero si el suelo ya lo hemos pintado o más o menos está decente, pues podemos colocarle la alfombra y pues aparte de darle un detallito, pues que se vea mucho más moderno. Por lo que hace a las paredes, en el caso de que tengamos humedades en las paredes, os voy a dejar por aquí o por aquí uno de los vídeos donde explico cómo arreglé las humedades de casa de mi abuela. Estaba la pared que daba pena, estaba fatal, se estaban cayendo a cachos, trozos de piedra y demás. Entonces aquí queda súper bien explicado cada uno de los pasos que hay que seguir para acabar con esta humedad. Y es que en las paredes de exterior, sobre todo en las casas que son muy antiguas, quizás los materiales no eran del todo buenos y es mucho más fácil pues de que salgan humedades, en este caso pues en las terrazas, así que en este vídeo os lo explico todo súper al detalle. ¿Qué podemos hacer para darle un poquito de textura y vidilla a nuestras paredes? Pues podríamos crear cualquier tipo de efecto con el mortero de recrecido de Bezier. Con este mortero nosotros hemos hecho pues imitación a roca, ladrillos, hexágonos, hemos creado una especie de piedra. Realmente tenemos muchísimas opciones y quizás no sería para darle en todas las paredes, pero si le hacemos pues en una o en un par de paredes podemos crear textura a la par que darle un toque diferente y personal a nuestra terraza. Es muy fácil de utilizar, simplemente hay que hacer la mezcla adecuada, colocarla en la pared y con un simple pincel o lo que tengamos a mano podemos ir creando los dibujos, ya sean de rocas o en el caso de que fueran ladrillos le colocamos la cinta por debajo y luego la sacamos toda y así pues ya tenemos nuestros ladrillos. Realmente es darle una vuelta y encontrar la mejor solución o la que más se adapte a nuestros gustos. La siguiente opción que tendríamos sería colocar ocultación. Si por ejemplo tenemos que tapar la zona con el vecino o hay una parte que queda como muy expuesta, pues podríamos utilizar ocultación. Hay de muchos tipos, nosotros hemos puesto de PVC de varias formas, de hecho también imitación a setos, troncos con plantas artificiales o cañas de bambú. Realmente hay un amplio abanico de posibilidades y siempre encontraremos la que mejor se adapte. Sí que es verdad que es una opción un poquito más cara que otras, pero también dependerá del material que escojamos. Lo siguiente que podríamos hacer para darle vidilla a una pared sería colocar listones. Podemos crearlo nosotros mismos en el caso de que la pared esté cubierta. De hecho, aquí en nuestra casa hicimos en una de las paredes que tiene un tejadillo, pues cogimos todos los listones, le dimos el barniz, por la parte posterior de la pared le colocamos unas guías y simplemente pues lo atornillamos. No lo atornillamos. Con una pistola de clavos le fuimos dando y fuimos colocando cada uno de ellos, dejando entre medio pues uno de los listones de la forma pues vertical, ¿no? Digamos así, mete así, pues así, y lo fuimos metiendo y así siempre quedaba a la misma distancia. Es muy sencillo de hacer, es más económico que comprar los paneles, pero en el caso de que sea una zona expuesta a la intemperie, pues siempre es más recomendable que sean paneles de PVC, como ya habíamos visto anteriormente en el canal. Estos paneles simplemente hay que pegarlos directamente sobre la pared y pueden mojarse. Eso sí, no es recomendable que le dé directamente el sol porque podrían llegar a deformarse. Entonces no es necesario que sea una zona cubierta, pero que no haya un excesivo sol directo.
Y como última opción para las paredes tendríamos los paneles decorativos, que hay muchas formas y sería un poquito pues lo mismo que hemos hablado del mortero, que podemos crear cualquier forma, pero estos paneles ya los venden para que tú directamente los puedas pegar en la pared y hay muchísimas formas, ya sea de piedra, de ladrillo, de roca. La diferencia con el del mortero en este caso pues sería el precio. Es bastante más caro comprarlo en formato panel que hacerlo tú mismo con el mortero, pero sería otra opción para hacerlo de una forma rápida. Por lo que hace a los muebles, podemos diseñar nuestros propios muebles y nosotros hemos hecho muchos para diferentes estancias y la mayoría de ellos con palets. Podemos crear una mesa de centro de una forma fácil con un par de palets, unas ruedas y unas maderas en la parte de encima. Luego le ponemos una ocultación por todo el perímetro y ya tendríamos nuestra mesita perfecta para tomar el cafelito. Esta misma opción de mesita como de centro podríamos hacerla pero cambiando algunos materiales. Podríamos utilizar madera y baldosas para la parte superior y así pues también es más sencillito de limpiar, porque es verdad que la madera, según lo que se derrame, pues puede filtrar y cuesta más de sacar. En cambio, la baldosa, pues sea lo que sea que te caiga, tú le pasas un pañito y queda impecable. También podríamos crear una especie de mesita uniendo varios troncos bastante anchos, los lijamos, los juntamos y le ponemos una cola súper adhesiva y tendríamos pues una mesa sencilla y bonita. Por lo que hace a los sofás, tenemos también varias posibilidades. En este caso nosotras hemos creado dos tipos de sofás. Uno para casa de mi abuela, que es combinando varios palets, colocándole ocultación y por la parte posterior colocándole el respaldo también con varios palets. Es muy sencillo de hacer, queda muy bonito y es muy resultón. Pero todavía hay uno más fácil, que sería este de bambú. ¡Ay, va, qué susto! ¿Tú te crees? Uy, 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 uy. Es un pájaro. Pero aún hay otro que es más fácil aún que este, que básicamente sería utilizando varios palets y colocándole bambú tanto por la parte delantera como por los laterales hasta cubrir incluso el reposabrazos. No le pusimos tampoco cabecero, así que básicamente son los palets y el bambú, no tiene nada más. Los cojines los podemos comprar o los podemos hacer nosotros mismos, ya sea cosiéndolos o ya sea con una cola especial para tejido. Eso sí, hay que tener una cosa súper importante, y esto creo que no lo he dicho en ningún vídeo y es muy importante, y es que cuando hacemos un sofá de palets tiene que quedar en altura. Venden como una especie de goma que es para colocarlo en la parte inferior de las lavadoras y es básicamente para que la lavadora cuando se mueve pues que no dé contra el suelo y no haga tanto ruido. Estas esponjitas las podemos utilizar para colocar varias debajo de nuestro palet y que así quede en altura, y esto es básicamente porque cuando llueve es probable que el agua se quede un poquito estancada por esa zona y al final no deja de ser madera y acaba pudriéndose con el tiempo. Entonces esto lo que nos permite es elevarlo un pelín, lo suficiente para que el agua no esté constantemente dándole, y así nos aseguramos de que nuestro palet va a durar muchos más años. Aparte del sofá también podríamos crear una cama balinesa. Bueno, esta cama balinesa os voy a explicar cómo la he hecho, pero en realidad podríamos hacer lo mismo pero en formato sofá, pero en este caso preferimos que fuera una cama pues para podernos zumbar y relajarnos. ¿Qué hicimos? Pues colocamos varios palets, es que los palets son como imprescindibles para todo, son multiusos, y bueno, siempre que viene un envío es en plan, no, tú trae para acá el palet que yo me lo guardo, que luego me monto un sofá chulísimo para la terraza. Bueno, la cuestión, cogemos nuestros palets, en este caso creo que utilizamos 4 palets, los montamos uno encima del otro y los unimos entre sí y cogimos ocultación de bambú, de la metálica. Lo cortamos a la medida y simplemente es collar, digamos, poner esta ocultación y que caiga hacia la parte de abajo. Es súper sencillo, o sea, no tiene ningún tipo de complicación, y el hecho de que el bambú que venden normalmente ya está barnizado pues nos dura muchos más años. Tengo que decir que el bambú que hemos hablado para el sofá anterior suele abrirse cuando entra mucho tiempo en contacto con el agua o con la humedad. En cambio, este bambú, que es más finito, tiende a abrirse menos y nos durará en mejor estado durante más años. Por eso, si vais a valorar entre colocar un tipo de bambú o el otro, yo siempre recomendaría que utilizarais
utilizaréis este que es más finito. Primero porque la colocación es más sencilla y segundo porque nos durará más tiempo. Y el último mueble así que podemos hacer, y este es un poquito más complicadillo, depende del material que tengamos en casa, sería un columpio. En nuestro caso utilizamos una estructura de un columpio que ya teníamos en casa, entonces lo único que hicimos fue aprovechar esta estructura y un somier que teníamos de una cama así muy antigua y demás, y aprovechando pues estas dos cosas, patapum, un columpio nuevo. Si no tenemos somier y no tenemos estructura es un poquito más complicado, aunque sí que podríamos hacerlo también con los palets, simplemente uniendo uno con otro y colgándolo pues de alguna viga, de algún tejadillo que tengamos o de alguna estructura que sea lo suficientemente fuerte para poder aguantar el peso. Y ahora vamos a hablar de los detalles que marcan la diferencia, qué cositas de decoración podemos aportar a nuestra terraza o patio para darle un poquito más de personalidad y que dé más vistosilla. Lo primero, y es una cosa que no puede faltar en un jardín, y son las plantas. Podemos optar por crear arriates poniéndole alguna valla bonita por la parte delantera o incluso creándolo con adoquines. Podemos hacer formas un poquito más abstractas, colocar nuestras plantas y poner piedra blanca. Esto queda precioso, a mí personalmente me encanta, pero también podemos optar por comprar jardineras iguales, poner una al lado de la otra y montar nuestro jardincito. Las plantas siempre dan vida, quedan bien en todos los sitios y hay algunas que son muy fáciles de cuidar, otras son más complicadas lógicamente, pero si no somos unos expertos en plantas podemos optar por cactus, por cinta, por la planta cinta, que es muy sencillita de que viva, o sea, no tiene tampoco mucha demanda, simplemente regándola un poquito se va a extender muchísimo. O también podríamos utilizar la hiedra, que la hiedra es trepadora y entonces además podríamos decorar nuestra pared y dejarla preciosa. Y lo dicho, las plantas pueden aportar ese toque cálido que igual nuestra terraza pues necesita. También podríamos colocar plantas aromáticas y así darle pues olorcito a nuestra terraza de forma natural, o también más tipo citronela para evitar los mosquitos y que así pues no nos molesten este verano. Podemos también darle luz indirecta creando con alguna tira LED, colocándola en alguna zona estratégica, o también podemos utilizar maceteros que se iluminan o incluso lámparas de exterior. Tenemos multitud de posibilidades y la luz siempre genera mucha elegancia y aparte nos da ese toque cálido por la noche. Como ya hemos dicho, podríamos también optar por una alfombra, ya sea vinílica o ya sea de tela especial para exteriores, y poner una alfombra es un complemento con el que siempre acertamos. Tendríamos la opción también de colocar puffs, en este caso pusimos varios en la terraza de mi abuela y estos puffs a mí me gustan mucho porque son muy versátiles, podemos darle muchos usos y podemos colocarlos pues de un sitio al otro, como no pesan nada, pues hoy los necesitamos aquí y mañana los necesitamos allí y son muy funcionales en ese sentido. Por último, para darle un poquito más de sombra, podríamos montar una carpa y aparte de que queda muy bonito montar una carpa, pues tenemos también esa ansiada sombra en verano y no nos achicharramos tanto en la terraza. Si el presupuesto no nos llega para colocar una pérgola o consideramos pues que es demasiado grande, siempre podemos optar por un toldo, que hay muchos toldos que son muy fáciles de colocar ya que vienen con unas cintas o cuerdas en las que tú lo sujetas en varios puntos de la terraza y crean pues una zona cubierta muy bonita y muy llamativa. Estas serían algunas de las ideas, de las cositas que hemos hecho nosotros en las terrazas. Si tienes más ideas y sugerencias lo puedes poner en comentarios. Espero que te haya gustado este vídeo y nosotros nos vemos muy pronto en próximos vídeos. Hasta pronto.